Doctor Sánchez Berzaín, ahora se está anunciando que Juan Guaidó tiene una gira por Europa. ¿Es inteligente irse para Europa bajo estas circunstancias? Buenos días. Buen día, Oscar, y un saludo a toda su importante audiencia. Yo creo que el mayor éxito que tiene el presidente Guaidó es en las relaciones internacionales. Es un presidente reconocido casi por 60 países, está reconocido por la Unión Europea y por la mayoría de los países de la Unión Europea, excepto Italia y algún otro pequeño país, creo que Grecia y alguien más, pero está reconocido por todos ellos y él es un gran comunicador. Entonces yo no tengo duda de que va a poner muy en alto la posición de la lucha por la libertad y la democracia en Venezuela y que puede generar resultados interesantes. Pero eso en el camino a retirar al dictador Maduro. Pero lo importante es el objetivo, es retirar a Maduro, y en el retiro a Maduro, así como yo señalo que Guaidó tiene un gran éxito como presidente en el ámbito internacional, tiene un problema muy serio en el ámbito interno porque hemos estado revisando el estatuto para la transición a la democracia que con valor de ley ha aprobado la Asamblea Nacional de Venezuela. Y en ese estatuto, lamentablemente, se ha alterado el orden de la hoja de ruta. Se pone que primero tiene que salir Maduro, segundo, jurará un presidente de transición y si es necesario establecerá un gobierno de transición y tercero, convocarán elecciones. Y digo que la hoja de ruta está cambiada porque Guaidó ha jurado como presidente, es un presidente que tiene que hacer un gobierno de transición y con ese gobierno retirar al dictador. Entonces, parecería que hay dos sujetos dentro de Venezuela, no parecería, efectivamente hay dos sujetos dentro de Venezuela que no reconocen la presidencia de Guaidó. Uno es el dictador Maduro y su régimen de facto, y otra es la Asamblea con esta ley que tiene que ser rápidamente corregida, porque si no tienen a Guaidó amarrado de manos. Perdón, la propia Asamblea de Guaidó, dice usted. Sí, sí. Ahí está, yo le he dejado a usted, Oscar, aquí está, de anoche, ley. Aquí está, el artículo 7 dice, para el cumplimiento progresivo de los objetivos establecidos en el artículo anterior, se tomarán en cuenta las 3 etapas de la transición democrática consagradas en el artículo 2 del presente estatuto. 1. La liberación del régimen dictatorial que ocurrirá con el cese de los poderes de facto que ejerce Nicolás Maduro Moros. 2. La conformación de un gobierno provisional de unidad nacional que asegure restablecer el sistema democrático y convocar elecciones libres. Y 3. El restablecimiento del Estado democrático con la celebración de elecciones libres, transparentes y competitivas en el menor tiempo posible. Ahora, la pregunta que se están haciendo muchas personas es cómo eso tiene garra, cómo eso es vinculante si Guaidó no tiene el poder real, no tiene las Fuerzas Armadas, no tiene los organismos de seguridad, o sea, es un presidente sí reconocido, pero no tiene las garras del poder. Pero es un presidente con la mayor legitimidad que se ha visto, inclusive mayor que la que tuvo Chávez en su mejor momento en Venezuela. Tiene más del 90% del apoyo popular y lo que tiene que hacer es convertir la legitimidad en poder real, y para eso el presidente tiene que armar gobierno, tiene que establecer su gabinete de ministros. Yo considero, y le voy a dar unos ejemplos para que entendamos esta dimensión de cómo se toma el poder, porque no es cuestión de decir no tiene, no puede. Él está legitimado por la Asamblea, está legitimado por el pueblo y está legitimado por la comunidad internacional. Entonces, ¿qué corresponde? Que nombre ministros, por lo menos ministro de Relaciones Exteriores, ministro de Defensa, ministro de Economía, y eventualmente un ministro dedicado a la salud y al desastre natural al desastre que tiene con la crisis humanitaria. Si Guaidó nombra ministro de Defensa, con ese ministro de Defensa puede empezar a dar órdenes concretas con decretos presidenciales o con decretos supremos a los mandos militares, y el momento que el mando militar de padrino no cumple esas órdenes lo tiene que destituir.
Y si el presidente de Venezuela destituye al mando militar, hay una crisis muy grave que deteriora esa unidad férrea que está mostrando la dictadura sobre el control militar. Pero si además de eso procede a nombrar nuevos comandantes en el mando general de las Fuerzas Armadas, en las grandes unidades, en las divisiones, en las pequeñas unidades, eso se va a caer. Pero en el ámbito del derecho internacional, con un canciller designado, puede firmar un decreto supremo con el cual, o una decisión, le pide al gobierno de Cuba que retire las tropas de ocupación que tiene en Venezuela. Y eso, con la comunidad internacional a su favor, es un caso extraordinario para sacar a los cubanos que están ocupando Venezuela sin necesidad de ejecutar un disparo. Pero más, en el tema de la economía, como ministro de la Economía, Guaidó debería emitir una orden para que a partir de las 0 horas de esta noche no se le envíe un barril más de petróleo al régimen cubano, y que los funcionarios administrativos de PDVSA o de cualquier entidad del Estado que hagan eso pagarán por el petróleo que se remita, y ya verá cómo va tomando el poder y cómo se va cayendo la dictadura y va quedando cada vez más arrinconada. A él le han dado el poder de ser presidente, tiene que ejercerlo. Ahora bien, ese poder, el artículo 25 dice, entre otras cosas, el presidente de la Asamblea Nacional ejercerá durante 30 días continuos como presidente encargado de la República a efectos de conducir el proceso que conlleva la conformación de un gobierno provisional. Hemos escuchado a Maduro y a Diosdado Cabello decir que están esperando que se cumpla ese plazo de 30 días para decir ya se cesó como Guaidó como presidente encargado. No ha empezado a correr ese plazo, porque si usted lee el artículo completo, el artículo 25, y le pediría que lo hagamos, Oscar. Aquí está, dice artículo... va a empezar a correr cuando salga el dictador. Aquí está el artículo completo. Artículo 25. Una vez cesada la usurpación de la presidencia de la República Bolivariana de Venezuela por parte de Nicolás Maduro Moros y demás personeros del régimen de facto, la Asamblea Nacional velará por la continuación de la aplicación del artículo 233 de la Constitución. El presidente de la Asamblea Nacional ejercerá durante 30 días continuos como presidente encargado de la República a efectos de conducir el proceso que conlleve a la conformación de un gobierno provisional de unidad nacional y a la adopción de medidas que sean necesarias para la realización de elecciones presidenciales libres y competitivas. Ahora bien, esa usurpación y ese gobierno de facto está ejerciendo. ¿Cómo se quita a un gobierno de facto si no es por la fuerza? Para hacer uso incluso de la fuerza tiene que haber poder legítimo constituido. Y ese artículo dice, una vez que el dictador se haya ido, el presidente de la Asamblea será presidente transitorio por 30 días. O sea, estamos ante el ridículo de que la propia Asamblea, con una ley, no reconoce la presidencia de Guaidó. Entonces, lo que tiene que hacer la Asamblea es agarrar, y en la misma Asamblea que Guaidó juramente su gabinete y ponerse a trabajar para irle arrancando progresivamente el poder al dictador, así como han hecho a nivel internacional con más de 50 embajadores o encargados de negocios reconocidos desde Estados Unidos hasta Chile, la Argentina y los países europeos. Así van a ir tomando la administración y la gestión, y van a poder tomar, yo creo, estimo que es posible, parte importante del control de las Fuerzas Armadas y evitar una confrontación que nadie quiere. Bueno, justamente pero el poder hay que ejercerlo. Ok. No estoy en contra de lo que usted está diciendo, por el contrario, coincido plenamente. Ahora bien, en esa palabra que, con relación a ese concepto que inventaron los alemanes de la Realpolitik, me recuerdo de aquella reunión de Yalta, que la hemos citado varias veces, cuando Churchill dijo, ¿por qué no está el Papa aquí? En la repartición del mundo de la posguerra. Y Stalin se viró y le dijo, ¿cuántos tanques tiene el Papa? ¿Cuántas divisiones tiene el Papa? Y la pregunta es, ¿cuántos tanques tiene Guaidó para destituir a Vladimir Padrino y para ejercer el poder directamente? Los que quiera, porque Guaidó, siendo el presidente y con un gabinete, tiene la potestad legal de hacer
con un solo objetivo, hacer cualquiera de tres situaciones. Primero, puede pedir apoyo de fuerzas auxiliares de ejércitos aliados. Eso no es invasión, eso no es absolutamente ninguna forma de quebrar la soberanía del Estado de Venezuela, porque el presidente está pidiendo que lo ayuden con fuerzas extranjeras. Segundo, puede pedir formalmente la constitución de una fuerza internacional de paz a su servicio, como ha sucedido en Haití y como ha sucedido en otros países. Y tercero, la propia constitución venezolana autoriza al presidente de Venezuela la conformación y el pedido de fuerzas de otros países con el propósito de solucionar crisis internas. Un artículo que puso Chávez en esa constitución pensando en los cubanos, para poder manejar tropa cubana dentro del territorio venezolano como lo está haciendo. Pero siendo el presidente Guaidó, puede pedir tropas colombianas, tropas... Pero han dicho que no, doctor Sánchez Berzaín. Ya en reiteradas ocasiones, tanto el gobierno de Bolsonaro como el gobierno de Iván Duque han dicho que no están de acuerdo con una participación militar en Venezuela. Claro, con una participación de invasión o de acción en contra de la soberanía de Venezuela. Pero si se pide apoyo a de parte del presidente constitucional, eso no es una invasión, no es una violación a la soberanía, de ninguna manera, todo lo contrario. Y el momento que eso suceda, le aseguro que ese ejército de Maduro, que hemos visto que frente a un dron rompe las filas y echa a correr, cuando esto se empiece a hablar en serio, usted ya los verá dónde van a acabar. Bueno. Vamos a hablar un poquito se llama en derecho internacional se llama la amenaza creíble. Sí. Se trata de generar la amenaza creíble para que no haya necesidad de que haya confrontación armada. Hasta este momento no se ha podido generar la amenaza creíble respecto a Padrino y a las fuerzas de ocupación cubanas. Y para eso yo insisto en que la Asamblea Nacional tiene que desatar las manos del presidente Guaidó, tiene que ayudarlo a conformar un gabinete. Los líderes de los partidos de oposición tienen que integrar ese gabinete, porque además ese es un compromiso conjunto. Guaidó se ve muy solo, el jefe de los ADECOS tiene que ser ministro de algo, el jefe, porque la oposición es una suma de minorías, hay 6 o 7 partidos, usted ya tiene ahí la mitad del gabinete.